Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes de farándula turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que me han estado pidiendo a gritos que cubra Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos míos, vamos a analizar a fondo esa misteriosa cena secreta que ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro romántico. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre estos dos talentos turcos? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles. Antes de que nos sumerjamos en esta jugosa historia, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, exclusivas y chismes calientes del mundo del espectáculo turco. Vamos, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos directo al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, e incluso del mundo entero, gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, para nosotros en este lado del charco. Su relación traspasó la pantalla y se hizo realidad, llenando de alegría a sus fans, quienes los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores, que aún soñaban con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hace apenas unos días, comenzaron a circular en las redes sociales unas fotos borrosas y vídeos cortos de lo que parecía ser Hande y Kerem saliendo de un restaurante muy exclusivo en Estambul. Las imágenes eran de baja calidad, pero las características físicas de las personas en las fotos eran innegablemente similares a las de nuestros protagonistas. La bomba explotó. Inmediatamente las redes se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre qué significaba esta cena. ¿Era una simple reunión de amigos? ¿Un encuentro de negocios? ¿O algo más? Por supuesto, los fans más optimistas comenzaron a fantasear con la idea de una reconciliación. La esperanza renació en sus corazones y comenzaron a analizar cada detalle de las fotos en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. ¿La forma en que se miraban? ¿La cercanía entre ellos? ¿El hecho de que salieran juntos del restaurante? Todo fue interpretado como una señal de que el amor aún seguía vivo. Pero como siempre, también hubo voces más cautelosas y escépticas. Algunos argumentaron que era prematuro sacar conclusiones basadas en unas simples fotos y que podría tratarse simplemente de una reunión amistosa para discutir algún proyecto profesional en común. Después de todo, ambos son actores muy exitosos y es posible que estuvieran explorando alguna colaboración. Para tratar de esclarecer un poco esta situación, decidí investigar a fondo. Contacté a mis fuentes en Estambul y traté de obtener más información sobre esta misteriosa cena. Y aquí viene la información jugosa. Según mis fuentes, la cena fue organizada por un amigo en común de Hande y Kerem. Aparentemente este amigo ha estado tratando de acercarlos nuevamente desde su separación, creyendo que aún hay sentimientos entre ellos. La cena fue en un restaurante muy discreto y privado, con la intención de que pudieran hablar y reconectar sin ser molestados por los paparazzi. Imagínense la escena. Luces tenues, música suave y dos de las estrellas más grandes de Turquía sentados frente a frente, con una historia llena de amor, pasión y, claro, algunos altibajos. Ahora bien, ¿qué se dijeron Hande y Kerem durante la cena? Esa es la pregunta del millón. Lamentablemente mis fuentes no pudieron obtener información detallada sobre la conversación. Sin embargo, me confirmaron que la cena duró varias horas y que ambos parecían estar muy cómodos en compañía del otro. No hubo gritos ni discusiones, lo cual es una buena señal. Al parecer, la conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero aquí viene el punto clave. A pesar de que la cena parecía ser amistosa, mis fuentes me dijeron que había una tensión palpable en el aire. Una tensión que solo puede existir entre dos personas que tienen una historia y sentimientos no resueltos. ¿Me entienden? Era como si ambos estuvieran tratando de ocultar algo, de reprimir emociones que aún estaban a flor de piel. Una mezcla de nostalgia, tal vez algo de arrepentimiento y, quién sabe, quizás incluso un rayo de esperanza. La atmósfera debía ser electrizante.
Además me enteré de que después de la cena, Andy y Kerem se fueron en coches separados, pero ambos se dirigieron a la misma zona de la ciudad. No estoy diciendo que pasaron la noche juntos, pero tampoco lo estoy negando. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo de los chismes, no existen las coincidencias. Ahora, pongámonos un poco más analíticos. Si analizamos el historial de Andy y Kerem, podemos ver que su relación siempre fue muy intensa y apasionada. Desde el principio hubo una conexión muy fuerte entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable y su amor parecía ser indestructible. Recordemos esos momentos mágicos en Senkalkam, donde sus miradas lo decían todo. Era evidente que lo que sentían iba más allá de la actuación. Nos vendieron una historia de amor que se sentía real porque, en gran medida, lo era. Pero como todas las relaciones, también tuvieron sus altibajos. Hubo rumores de celos, de diferencias de opinión y de presiones profesionales. La fama y la atención mediática también pudieron haber jugado un papel importante en su separación. Es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al milímetro. Imaginen la presión. Sin embargo, a pesar de su separación, nunca dejaron de seguirse en las redes sociales y nunca han hablado mal el uno del otro en público. Esto sugiere que, a pesar de todo, aún hay un respeto y un cariño mutuo entre ellos. En un mundo donde las rupturas suelen terminar en batallas campales y declaraciones explosivas, Andy y Kerem han mantenido la compostura y la elegancia. Un aplauso para ellos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros desde su separación. Si bien se les ha vinculado con otras personas, ninguno de los dos ha confirmado una nueva relación. Esto podría ser una señal de que aún no han superado su historia juntos. Tal vez estén comparando a cada nueva conquista con el recuerdo de lo que tuvieron, y nadie logra estar a la altura. El amor, amigos míos, es un hueso duro de roer. Ahora adentrémonos un poco más en la vida de ambos por separado. Andy, por su parte, ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto crecer y evolucionar frente a las cámaras, demostrando su talento y versatilidad. Pero a pesar de su éxito profesional, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Pareciera que aprendió la lección y prefiere mantener sus romances lejos del ojo público. Kerem, por su lado, también ha seguido trabajando arduamente en su carrera. Lo hemos visto explorar diferentes géneros y roles, demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Además, se ha involucrado en proyectos filantrópicos y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre diversas causas sociales. Un hombre con un corazón de oro, sin duda. Pero, volviendo al tema que nos concierne, ¿qué significa esta cena secreta en el contexto de sus vidas actuales? ¿Será que ambos han madurado y están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor? ¿O simplemente están tratando de cerrar un capítulo de su historia de manera amistosa? Para responder a estas preguntas, debemos tener en cuenta algunos factores adicionales. En primer lugar, el tiempo. Han pasado varios meses desde su separación, tiempo suficiente para reflexionar, sanar heridas y evaluar lo que realmente quieren. En segundo lugar, la madurez. Ambos han crecido y evolucionado como personas, tanto a nivel personal como profesional. Es posible que ahora tengan una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones. Y en tercer lugar, la química. Esa chispa que los unió desde el principio sigue ahí, latente, esperando ser reavivada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza de una reconciliación entre Andy y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, la cena secreta, la tensión palpable y el historial entre ellos sugieren que aún hay posibilidades. Quizás necesiten tiempo para sanar heridas y resolver diferencias, pero el amor podría estar ahí, esperando una segunda oportunidad. Como en las mejores telenovelas turcas. Por supuesto, también es posible que simplemente estén tratando de ser amigos y de mantener una relación cordial después de su separación. Pero, seamos sinceros, ¿qué tan probable es eso? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Incluso lo más improbable. En resumen,
la cena secreta de Ander Erzel y Kerem Bürsin ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro romántico. Si bien no hay confirmación oficial, las pistas y el historial entre ellos sugieren que aún hay esperanza. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada movimiento de esta pareja que sigue dando de qué hablar. Porque en este canal, no se nos escapa ni un solo detalle. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la cena secreta de Hande y Kerem. No se olviden de dejar sus comentarios y opiniones. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión de los fans? Quiero saber qué piensan. Déjenme sus teorías en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni un segundo de este drama turco. Y por último, pero no menos importante, síganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Estaremos comentando cada detalle de esta saga amorosa. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor y chismes. Besos. Y recuerden, aquí en su canal favorito siempre les traeremos la verdad, aunque duela. O aunque nos haga soñar con un final feliz. Chao, chao.